90 minutos para ganar o quedarse en el camino. Llegó la hora de la verdad para el Atlético Morelia. El día de hoy en el partido de vuelta frente a Mineros de Zacatecas, en los cuartos de final de este torneo Apertura 22, el equipo de Ricardo Baliño se juega en el Estadio Morelos todo un semestre, todo el trabajo, toda una planificación, toda una serie de esfuerzos, de sacrificios, de logros, de altas y de bajas. Se jugarán cuando a partir de las 5 de la tarde empiece a rodar la pelota en el José María Morelos y Pavón. Un empate le basta al conjunto del Atlético Morelia para avanzar a la ronda de semifinales. Cualquier derrota lo deja afuera. En el terreno de juego, dos equipos que han sido muy parejos a lo largo de todo el campeonato, tan parejos que en la ida no pudieron sacarse diferencias. Habrá que recordar el fracaso del torneo anterior, donde en esta misma instancia el Atlético Morelia se quedó en el camino al recibir a Tampico Madero. Habrá que recordar también cómo te quedaste en el camino en semifinales frente a Atlante en el primer torneo y cuando llegaste a la final frente a Tepatitlán y te quedaste muy cerca de dar la vuelta olímpica. Todo eso es historia, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que aprender de los errores para no repetirlos y darle una alegría por fin a esa afición rojiamarilla que está ilusionada con que su equipo pueda dar la vuelta olímpica y demostrar que es el gigante de la Liga Expansión. Esto y más tendremos hoy en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Vamos a revisar los temas que tendremos hoy en nuestro programa. Largo de toda esta hora a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y le doy la bienvenida a la alineación del día de hoy, comenzando con Mitch Cárdenas y Piolín, que viene con todo porque juega el Morelia. ¿Cómo estás, Mitch Cárdenas? Un gusto saludarte. Ayer estuviste en la serenata de la afición, una vez más demostrando la gente que apoya al Canario en las buenas y en las malas. Sí, un gran ambiente que se vivió en esta serenata que llevó la Locura 81, donde se sumaron más aficionados, un ambiente familiar, donde estuvieron jugadores, Ricardo Baliño y hasta Arturo Villanueva. Quédense con nosotros también porque vamos a empezar con esta previa del Atlético Morelia contra Mineros. Muchas gracias, Mitch. Le doy la bienvenida en el estudio a Eder Ávila. Eder, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vaya que pusiste a sufrir el día de ayer a Ricardo Baliño con tu pregunta. ¿Se juega la continuidad del técnico del Atlético Morelia hoy? Por supuesto que se juega la continuidad. Lo dijimos al inicio del torneo, que las reglas van a ir cambiando de acuerdo a cómo pinta el panorama del juego. La cosa no es así. Si Ricardo Baliño el día de hoy no logra ganar y salir imponiéndose ante el equipo de Mineros de Zacatecas en el partido de cuartos de final de vuelta, me parece que tendrá que marcharse y poner su renuncia incluso en la conferencia de prensa. Baliño lo debería decir por dignidad. No, hasta por dignidad. Tranquilo. No debería decir Baliño porque no ha tenido en 4 torneos la posibilidad de cambiarle la cara a este equipo. Vienes con todo. Toma asiento, por favor. Tranquilo. Humberto Torres, bienvenido, showman de Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. El ánimo a tope. A tope porque veo en ti una ilusión, veo en ti una esperanza. Humberto Torres, platícame quién parte como favorito esta tarde. Híjole, después de lo que vimos en la ida a Marco Malvido, compañeros, desde luego que quien parte favorito es el Atlético Morelia, pero tendrá una tarea sumamente complicada porque necesita también convencer de cara a una semifinal que será sumamente complicada. Convencer. Yo creo que con pasar es suficiente. Y le damos la bienvenida también al señor Laporta, que hoy nos acompaña en la interacción con la gente para que deje su comentario. ¿Cómo le va, señor Laporta? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marco, Mitch, Humberto, Beder, toda la gente que nos acompaña? Sí, por acá estamos, Marco, y a ver qué día se le viene. Porque yo coincido con Eder, ¿eh? Si hoy el resultado no es favorable, el señor tendría que tener dignidad y renunciar. Qué negativos son. Pues estamos divididos hoy en el estudio, que nos regalan la toma general, porque miren, acá los negativos y acá los que vemos el vaso medio lleno. Marco es medio alcahuete, a veces. ¿Por qué tendría que irse Ricardo Baliño en caso de no avanzar el día de hoy? ¿En serio quieres que busque la grabación, Marco, de Ecos del Quinceo, donde tú mencionaste al inicio de campaña que si Baliño no ganaba en el actual torneo, tenía que marcharse el estratega argentino?
El técnico se tiene que ir porque lo que le exige la afición, lo que le exige la afición más grande de la Liga de Expansión, eso que no quede en la menor duda, a pesar de que ha bajado el rendimiento con relación a lo que mostró, por ejemplo, en la liguilla, donde el Morelia llegó hasta la final. A pesar de eso, sigue siendo la mejor afición de la Liga de Expansión por cuestión de números, hasta ahí queda, y por el cariño que le tenía un equipo de primera división como era Monarcas Morelia, pero la exigión lo demanda, la afición, perdón, lo está demandando. ¿Por qué no va la gente al estadio? Muy sencillo, porque los resultados no se le dan al Atlético Morelia. A raíz de eso es que la afición poco a poco ha dejado de creer en un proyecto y en un equipo que luce, ataca y defiende como un equipo timorato. No, yo creo que hablando del tema de Ricardo Baliño, Marco, creo que más allá de los que a veces seamos un poco más optimistas hablando del Atlético Morelia, realmente no hay algún argumento para seguirle dando continuidad a Ricardo Baliño. Yo creo que 2 años, 4 torneos, y es demasiado ya para ver realmente si este técnico está hecho para el equipo. Sí ha habido cambios de jugadores, ha llegado a una final donde tuvo la oportunidad de ganar el campeonato y no lo logró, dejando el resultado desde la ida, y el día de hoy tiene una prueba complicada Ricardo Baliño para mantenerse al frente del Atlético Morelia, y también el Atlético Morelia de generar más vínculo con la afición, porque si hoy eliminan al Canario, mucha afición va a seguir decepcionada y se va a seguir bajando de este barco llamado Atlético Morelia. Creo que el juicio para con Ricardo Baliño tendría que venir después, hasta que el equipo sea eliminado. Cuando se elimine. ¿Qué podría ser hoy? Por lo pronto tiene la posibilidad Ricardo Baliño de callar algunas bocas. Si el Atlético Morelia se instala en semifinal, estará un paso más cerca de ese gran logro. Sin embargo, el reto es muy fuerte esta tarde, porque Mineros de Zacatecas es un equipo con potencial ofensivo suficiente para complicarle no solo al Morelia, sino a cualquier rival. Sí, estuvo dormido en la última parte del torneo Mineros, pero demostró que ya despertó, que ha vuelto y que tiene una muy buena posibilidad, Marco, de quedarse con el me equipo. parece que estás también, porque mencionaste que no es necesario que el Atlético Morelia convence el día de hoy. No ¿Has visto cómo juega Mineros? ¿Has visto cómo juega Mineros, que realmente Morelia le está haciendo bien? Encima en la ida. Puede que le haya pasado por la ida, puede que no. El hecho es que si no juegas de esta manera o una mejor manera en lo que viene siendo la fase definitoria, en liguilla, cuando te puedes topar al favorito para llevarse el torneo, pues ¿en qué momento vas a convencer? ¿Cuánto tiempo tiene el Morelia sin convencer? Porque creo que cuantitativamente el Morelia medianamente ha convencido en lo que viene siendo la fase regular. Hasta ahí. El tener más puntos, mira, es que es fue la mejor ese ofensiva, problema. Eder. Baliño se escuda, o Humberto también se escudan de ese tipo de cosas, porque ese es el escudo de Baliño. Sí, es el escudo. Checa cada intervención del profe, checa cada byte del profe. Pero tú estás diciendo de cosas cuantitativas, y los números son fríos. El Atlético Morelia en 4 torneos tiene más puntos que cualquier otro equipo de la Liga de Expansión. Órale, que se vaya a España. Más goles que se vaya a España. Que cualquier equipo de la Liga de Expansión. Me parece que cuantitativamente no ha habido ningún problema. Ahora, cualitativamente coincido contigo. Al menos este torneo no ha ofrecido absolutamente y ahora, cuantitativamente tampoco. Es una buena versión en la ida. Compañeros, hablando del tema de números, le sirve la posición en la tabla para en caso de empatar avanzar, hablando de los números. Yo por eso digo, claro que le sirve. Hoy tiene que dar el paso más. En el primer programa yo mencionaba que este proyecto no es un fracaso. A eso me refiero, a que el equipo no ha estado peleando como un Tlaxcala, no ha estado peleando como incluso un Tepatitlán. No, Venados. Está metido constantemente entre el 8 y el primer lugar. No, pero hoy, primero y el 4. Sí. Primero y 4. Pues no terminó así la clasificación en la penúltima jornada. Primero y 4. En la penúltima jornada. Pero en la penúltima jornada. O sea, en tercer lugar. Es a donde voy. En promedio el equipo está peleando dentro de los primeros 8. No baja de cuarta posición. De ahí no baja. De ahí eso ya no sirve, ¿eh? Por eso digo. Sí sirve porque con el empate en global sí va. Pero, o sea, sirve, pero no para salvar el torneo del Morelia. Ahora, hablando de números, fue la mejor ofensiva del torneo, con todo y la falta de contundencia, ¿eh? Sí. Falló más de las que metió y es la mejor ofensiva. Si analizamos lo que fue el partido de ida, Morelia volvió a las bases. O sea, tiene razón Ricardo Baliño cuando ayer nos dice, el equipo genera 6 jugadas de gol en el primer tiempo. Después no fuimos contundentes, claro, pero ahí está la muestra de que el equipo funcionó en el terreno de juego, llegando por lo menos en 6 ocasiones. ¿Cómo mantendrás a Baliño, Marco? Si no es campeón, difícilmente.
Difícilmente, ¿Sí o creo no? que esa es ¿Sí la o no? gran prueba. No lo mantienes. No lo Si no mantendría. es campeón, no. No lo Si no está- mantendría. si no es campeón, Sin embargo, yo creo tampoco. que no es Yo momento tampoco. todavía de poner Sí, ese no juicio. estamos quemando el tema del probablemente el lunes. Exactamente, ¿no? Sí, Hay que está esperarnos bien. al resultado del canario. Pero todo esto nos hace contextualizar de mejor manera la presión que tiene contando Baliño. Por mucho que él le trate de quitar la presión, ¿eh? A nosotros nos creo dice que una cosa y al siguiente otra, estoy Baliño, completamente seguro. jugadores, porque yo creo que este mal momento o es el mal momento que pasó el Atlético Morelia en el torneo no solamente Ya fue quedó culpa atrás, de ¿eh? Ricardo Baliño, ya quedó atrás, pero no has terminado por recuperar. Digo, a pesar de que el Atlético Morelia el primer tiempo fue infinitamente superior a Mineros de Zacatecas y se pudieron haber llevado 4 o 5 goles en la primera mitad, en la segunda mitad, en los primeros 30 minutos, 35 minutos, Zacatecas fue el que dominó. Entonces, creo que no estamos viendo una versión del Atlético Morelia tan avasalladora como para empezar No, es que, alcahuetear. a ver, la búsqueda del campeonato del Atlético Morelia tiene que ser partido a partido. Paso Hoy a por paso. hoy nadie puede decir que es el equipo favorito, pero tampoco podemos señalar algún otro, ¿eh? Leones Negros, ¿qué pasó con Leones Negros ayer? Cayó ante babita, Atlante, el babita. Atlante que llegó a liguilla de panzazo. Sí, ¿no? sí. La El único quizá sorpresa. podría ser Alebrijes, ¿no? Que es el que me Que va a llama. perder Pero en la que mesa trae el partido. cosas Va a ahí. perder en la mesa el partido. Hoy se da a conocer lo que adelantamos ayer en las redes de Alebrijes no del me asusta en quinceo. lo absoluto, señor Marco Va a Maldonado. quedar 1-0, favor Cimarrones. Por eso Puede no ser les que Alebrijes le dé la vuelta. A lo que voy es que Morelia tiene que ganarse Pues porque va partido a a perder en la partido, mesa. validar partido a partido las aspiraciones por ser campeón. Nadie puede decir que Morelia es favorito, pero tampoco nadie lo puede desestimar. ¿No te parece nadie que lo Morelia puede es favorita desestimar. hoy? ¿Es favorito hoy? Hoy sí, Incluso hoy las sí es casas favorito apuestas lo para, dicen. para ganar el título no. Tiene que validarlo partido a partido. Incluso ese favoritismo que tiene para avanzar a semifinales tiene Marco, que pero respaldarse en la es que cancha. es ahí a donde voy. Tú has alcahueteado. El día de hoy alcahueteaste diciendo que el gigante de la Liga de Expansión. ¿Cuál gigante Si de es la Liga de campeón, Expansión? tiene que demostrarlo. No, pero pues todavía Tiene no que lo es. validar esa situación. Todavía no lo podría, es. podría meterse en el saco del gigante si gana el título. Que Si no, todo- no. entonces todavía no Si trae no, puesto. no. No, Todavía no no lo trae, trae por puesto. supuesto. A mí que sí. no. Todavía El no saco está hecho a la medida de alguien que todavía no da el ancho. Sí, En esta- sí, sí. en esta Sí, liga. porque pues, los campeones que han sido es un equipo que recién ascendido, No, el bueno, otro un Atlante equipo sí que es tiene filial. historia, ¿eh? No, Atlante no, tiene estoy mucho- hablando de Tepa. Y Atlante, para mí, En honestamente, este momento Atlante se los tendría el digo, traje, ¿no? honestamente, es el verdadero gigante de la Atlante liga. es el gigante de la Liga de Expansión. Totalmente. Son dos. Ah, me No, gustó, no, no. me gustó Ya que ya aceptó lo, que me no. gustó Ya, que ya, ya lo convencí ya de está que no. matizando. Ya fue Ya está campeón matizando. también. Mira, en esa Liga después Expansión. de que Atlante se quitó la paternidad del Atlético Morelia en este torneo, creo que ya podríamos hablar de dos gigantes, porque si no mal recuerda ser del Ávila, compañero. Al señor rato van a Laporta. ser 4, A ver, ¿no? el Atlante Al rato van a ser tenía los 7 4 grandes de partidos la sin Liga de ganar, Expansión. sin ganar al Morelia. 7 partidos sin No, ganar al pero Atlético estamos Morelia. hablando de la liga, ¿eh? No, Y a dos pesar equipos. de eso se lo No, vacunó dos en uno equipos. de ellos. O sea, No, pasó por un Atlante tiene empate más de global. títulos, tiene más historia, tiene más Y afición. no tiene afición. ¿Cómo vas a ser grande si
la anotación que le daba el único gol a Celaya. Cancún lo intentaba, pero no de muy buena manera, y no era capaz de empatar el partido. Cancún perdía 0-1 ante Celaya. Atlante recibiendo a Leones Negros y la presión alta funcionaba. Por un momento parecía que perdían el hilo de la jugada, y en esa media vuelta Edson Partida al minuto 58 hacía válido el primer gol. Después Ramiro Costa, 10 minutitos después, al 68, remataba ese centro, y la afición de la Ciudad de México festejaba con sus potros de hierro. Gasolinería Morelia, tu automóvil te acompaña en cada una de tus actividades del día a día. Protege la integridad de su motor y dale vida con Gasolinería Morelia y Shell. Y es que nuestro carburante comparte el 99% de componentes que utiliza el combustible de la escudería Ferrari de la Fórmula 1. Si quieres darle vida a tu automóvil, entonces ven a Gasolinería Morelia en Avenida Francisco y Madero Poniente 1145. Gasolinería Morelia, la gasolinería roja y amarilla. Y les recordamos, todavía están a tiempo de participar en la Quiniela Canaria. Hay que acudir nada más a Gasolinería Morelia en Avenida Francisco y Madero 1145. Hay entrada también por Nocupétaro. Con 100 pesos que cargues de gas, le pides al despachador que te dé la boletita, y tú ahí vas a poner quién crees que anote el primer gol del Atlético Morelia y en qué minuto. La persona que más se acerque ganará 500 pesos de gasolina, solo ahí, en la gasolinería Roja Amarilla. Qué maravilla. ¿Cómo vieron los resultados del día de ayer? Me sorprende lo de Leones Negros, sobre todo porque fueron 2 goles de desventaja. Creo que lo de Celaya era de esperarse, ¿no? La sonrisa que se le pinta a Humberto en la cara por la caída de Leones. Sí, la verdad que sí, es que mira, yo estoy dando por hecho, señor Laporta, que el Atlético Morelia es el mejor técnico de la categoría. ¿Cómo no le vas a tener miedo al mejor entrenador de toda la Liga de Expansión? ¿Qué le pasó ayer? Y no sé qué le pasó, la altura. No, falta la vuelta. Falta la vuelta, evidentemente, pero una ventaja de 2-0 es sumamente complicada tienes ejemplos como el Morelia. Que Atlante tiene oficio para sostenerla. Tantas veces un 2-0, todo puede pasar. Atlante tiene oficio para sostenerla. Creo que sí da un paso muy importante el Atlante en la ronda de cuartos de final. En cuanto a lo de Celaya, pues es un gol de visitante, creo que también da un paso importante. Veo estos dos equipos instalados ya. Sí, Celaya está dentro y Atlante obviamente no podemos dar por muerto al mejor entrenador de la Liga de Expansión, pero creo que la ventaja es suficiente como para poder verlos en semifinal, y ojo que de esta llave me parece podría salir el campeón. Coincido contigo. Bien, vamos a seguir platicando del Atlético Morelia. El día de ayer escuchábamos a Ricardo Baliño, y una de las frases que más me llamó la atención es cuando dijo que tenemos que aprender de los errores. Incluso citó la forma en la que Tampico Madero los deja fuera el semestre anterior, con un gol de vestidor prácticamente de táctica fija al minuto 3 en el Estadio Morelos, que descompuso el esquema táctico del Canario en aquel momento. Ha hecho mucho énfasis al interior del plantel Ricardo Baliño que este tipo de situaciones no se pueden repetir. Es más, me atrevo a decir que la mayor parte de la preparación para el partido de hoy ha sido más mental, más en el tema de concentración que en lo futbolístico, porque en lo futbolístico ya no hay mucho que puedas inventar a estas alturas del torneo después de todo lo que trabajaste a lo largo del semestre. Claro. Es más un tema de concentración, de hacerle ver a los jugadores que tienen que poner el 100% de las pilas en ese sentido, porque si lo indicó Ricardo Baliño fue por algo. Las liguillas nos han costado por temas de errores individuales, de concentración, que nos han alejado tanto del título en la final como contra el Tepatitlán, como de pasar a la final aquella ocasión contra el Atlante, que ahí lo que faltó fue gol, y la más reciente frente a Tampico Madero. ¿Es cierto esto, que se tenga que aprender de los errores para poder pasar el día de hoy? Por supuesto que sí. El Morelia, desde la primer liguilla que jugó en esta Liga Expansión, fue víctima de sus propios errores. Ya recapitulabas en tu editorial, Marco, el tema de Atlante en el primer torneo de este Atlético Morelia en esta categoría, ahora en su regreso. Dos expulsiones, ustedes recordarán. Sí. Ulises Zurita y me parece que Luis Pérez también fueron los dos expulsados,
que hablando del tema mental, realmente decayó bastante el Atlético Morelia, y ya también en la banca Variño no tenía jugadores para suplirlo. Entonces, estamos hablando de que el Morelia ya tiene tres torneos de mucha experiencia con estos errores, y creo que es el torneo de madurez, como tal cual lo dijo el Zuli Ledesma en conferencia de prensa, para ya tratar de evitar estos errores, pero con lo visto el pasado martes, pues sí quedan dudas. Hoy está, creo que la balanza inclinada ligeramente al Canario. ¿Qué errores viste en el partido contra Mineros? Un autogol. Cárdenas? El autogol, bueno, solamente el autogol. Okay. El autogol, pero a lo largo del partido me parece que el Atlético Morelia jugó por nota. A ver, los goles de Mineros vienen de un penal inexistente. Por favor. Creo que no era penal. Repítetelo hasta que te lo creas, Humberto Torres. Eder Ávila, porque vimos sí esa hay jugada de penal. la Champions League, le pusieron Sí la hay mano en el penal. cuello y no la marcaron. en la Estás Champions. hablando la Champions League. Sí, pero pero el sí reglamento hay es el mismo en todo el Sí, mundo. había La falta penal. es igual allá que acá, pero lo que pasa es que allá hay no era VAR y penal. hay un mejor Lo arbitraje. entiendo. Pero sí hay el errores, penal es Humberto. claro. Incluso en Creo el que tercer, la marca incluso en el estaba tercer gol, la defensa falla al momento de Sí, retrasar falla. la pelota, le queda ¿Cómo la se queda? posibilidad Le queda a muy alta. Monreal. Creo que más bien es un tema que le queda el rebote completamente a modo y termina Mira, definiendo. Humberto, Lo de Jesús si tú Ramírez. realmente, a ver, yo La tengo de una Jesús pregunta. Ramírez, que la lleva del mano a mano. ¿Realmente Perfecto, quieres también, quieres falló. tú al Atlético Morelia o no lo quieres? ¿Quieres al Atlético Morelia o no lo quieres? Sí lo quiero. Si quieres al Atlético Morelia, deja de engañarte y engañar al propio Ricardo Baliño, porque él cree que está haciendo realmente bien las cosas. Y honestamente, este equipo no le duele mucho la defensa. Jugó mejor en el volumen futbolístico de ataque. Sí me gustó el Morelia en el ataque. Eso Mostró poderío, mostró punch. poderío, y qué bueno, porque de lo contrario le hubieran llenado la canasta. Pero de lo contrario, a lo que yo voy es que este equipo le duele mucho la defensa, hay errores claros, el penal es claro, y hay una No, cosa. no es claro, el penal sí, no es claro, no es A claro. ver, tú me comentabas, Humberto, de hecho, incluso en el propio debate, papá, me decías, oye, los goles del conjunto de Mineros vienen gracias a fallas del Morelia. No. Accidentes fue lo que te dije. Y hay que dejar de lado los esos errores, accidentes, entiendo, pero los errores, en este caso los goles del Morelia, también vienen fruto de errores Solo de el Mineros. segundo, solo el También segundo. vienen El primero los pierde la dos, pelota de forma los grosera. dos, o sea, un concierto de errores es de a los donde dos voy. equipos. Los dos equipos, Incluso Baliño ayer lo gracias a eso, reconoce. hay un 3 Mucho por más 3. mérito, mucho Hay más un 3 mérito en el por primer 3. gol del Atlético Morelia, porque a raíz de una presión alta recuperan la pelota. Jaciel Ruiz mete un pase con pierna izquierda De delicioso. crack. Pero, Humberto, y el tercer gol sé de honesto, Javier, sé de honesto. Javier Ibarra, En el- perdóname, es un gol de otra liga. Pero sé honesto, el Ni en primer gol, primera, ¿cuántas ¿eh? defensas se van a escalonar así? Meritorio del Morelia. De ahí en fuera, ¿Cuántas sí, defensas se suena van a fuera. parar No es así? culpa del Atlético de Morelia. Vamos, al final de cuentas tiene razón Ricardo Baliño. Si el Atlético Morelia no aprende de sus errores, ya sea en el partido de ida frente a Mineros, ya sea en la liguilla anterior frente a Tampico Madero, o en cualquiera de las situaciones a las que se refiere al estratega, hoy simple y sencillamente estás condenado a repetir la historia. Sí, Ese es el la partido historia más continúa, fuerte que va a Marco. tener hoy el Atlético Morelia contra Este sí burlón. mismo. Que la El historia Atlético continúa. Morelia juega hoy contra sí mismo, contra sus propios errores, contra su propia falta de seguridad, contra su propia autoestima. Si los jugadores se la creen, porque este plantel ¿Es un está para equipo llegar a con la baja final. autoestima? Sí, es un equipo con baja autoestima, por supuesto. Pues no, le pesa la parte mental en el sentido de que le cuesta mantener A un ver, resultado a si favor. estos Ahora, lo jugadores, importante... si este plantel sale partido a partido en su mejor versión, hubiera terminado en primer lugar de la liga. Sí, Sí, pero Pero tuvo no carencias, tiene, o sea, tuvo carencias. El propio equipo se limita, no se la cree, no se sienten capaces o piensan que Tienen simple y sencillamente van a desconcentraciones. ganar partidos con la camiseta. No lo sé. Que a veces O sucede. por el nombre, ¿eh? Cuando vemos al Atlético Morelia jugando a tope, como yo lo vi en el primer tiempo frente a Mineros, es muy difícil que un equipo le pueda competir. El asunto es que el propio Morelia se cansa de ponerse el traspié partido tras partido. Es ahí donde tienes que eliminar y comenzar de nuevo. No puedes Ahora, permitirte errores el día de una hoy. buena noticia que vi ayer, compañeros, en el hotel de concentración, sí estaba justamente concentrado Diego Abella, así que probablemente hoy puede estar en la Una banca el opción en el jugador banquillo, ¿no? número Y 9 eso- del Canario. eso porque es bueno. Una opción para renovar Porque la es bueno, delantera. yo entiendo. Puede Tiene sus aparecer herramientas, hoy. tiene Hoy todas puede las herramientas, aparecer. Ricardo. Bueno, es una variante, pero el tipo no jugó en todo el torneo. No, pero hoy Sí puede jugó. aparecer. Ah, bueno. Sí jugó, No bueno, pesó, fuera de su no posición. pesó. Fuera no de fue la a cancha, cancha, goles. físico Entra a la como de cancha. No pesó, no pesó vamos. como se esperaría de un tipo como Diego Abella. Pero no es culpa, no es culpa Comparado de con el Bella, torneo no es culpa anterior, de ¿no? Bella porque lo abrieron a una posición que no corresponde. Ahora- Vamos a la pausa. Al regresar tendremos contacto con nuestros compañeros Ismael Herrera y Sergei Román, que están ya en el Estadio José María Morelos y Pavón, en el Coloso del Quinceo, para que nos platiquen cómo está el ambiente. Estamos a hora y media aproximadamente de que arranque el partido definitivo del Atlético Morelia en el torneo. Estás en Ecos del Quinceo, ya regresamos.
sistema al pueblo. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente esté en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Busco algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Ya hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión, que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo traeré. Adrenalina, incluso el laboratorio, más concretamente en el laboratorio móvil de Shell, situado a un costado de la pista y donde trabajan los analistas de Shell durante cada gran premio. Ahí laboran sin descanso con los ingenieros de la escudería Ferrari, desarrollando los avanzados carburantes y aceites de motor que impulsan los coches del cabalino rampante. Un buen carburante le da al motor la potencia que precisa para competir, mientras que los aceites, comúnmente denominados como lubricantes, ayudan a mantener un motor limpio y eficiente. El equipo de laboratorio de pista toma muestras del carburante y del aceite durante todo el fin de semana de competición, los somete a pruebas y emite informes destinados a los ingenieros de Ferrari. Como resultado de estas pruebas y las muestras de metales que se encuentran en el aceite, los ingenieros de Ferrari pueden saber qué componente del coche debe revisarse. Esto hace que las muestras y análisis de Shell sean algo tan valioso. Y es que en Fórmula 1 la línea que separa el éxito del fracaso es increíblemente fina. Por ello, el equipo de desarrollo de carburantes de Shell trabaja a diario para mejorar sus productos. Este segmento fue llevado a ustedes por Gasolinería Morelia. Ya estamos de regreso y bueno, Ferremaquinaria tiene 2 boletos para ustedes. Lo único que tienen que hacer es comentar a qué equipos anteriormente Atlético Morelia ha derrotado en cuartos de final. Y bueno, el primero que lo haga les estaremos haciendo llegar 2 boletos cortesía de Ferremaquinaria. En la Liga Expansión, ¿verdad? En los sí, en la Liga Expansión. En los anteriores 3 torneos. No, está muy fácil. Sí, No, bueno, es que el Atlético Morelia en los 80 se eliminó a varios equipos, ¿no? En la Liga Expansión, entonces. Pues ahí está la dinámica cortesía de Ferremaquinaria del Parque. A los primeros que respondan a qué equipo se ha eliminado el Atlético Morelia en cuartos de final anteriormente. Tenemos en la línea telefónica a Ismael Herrera y Sergey Román, nuestro compañero productor, a veces también aquí en la mesa de análisis. Hoy está en el Estadio Morelos, se encuentra listo porque en unos momentos más va a llevarles la señal del partido a través de la radio pública en el 106.9 FM junto con Ismael Herrera y Pati Velázquez. ¿Cómo estás, Sergey Román? Te saludamos, Mitch Cárdenas, Eder Ávila, Humberto Torres, el señor Laporta y tu servidor Marco Malvido. ¿Cómo está el ambiente en el Estadio Morelos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Sultán Chacano de Radio y Televisión, de Ecos del Quinceo, por supuesto. Pues ya estamos aquí en las instalaciones del Estadio Morelos. El equipo de Atlético Morelia arribó a este inmueble hace unos 20 minutos y hace un tiempo ya también llegó el equipo de Mineros, todos relajados, en su mood de grandes jugadores, por supuesto, audífonos puestos, saludando a la cámara, saludando a algunos conocidos. Bueno, se vive realmente un ambiente bonito, un ambiente de liguilla, de cuartos de final. En el sentido de la afición, poco a poco se va
acercando a las instalaciones. Por lo pronto, bueno, falta mucho para que empiece este partido. Sin embargo, pues ya se empieza a ver algunos aficionados que comienzan a llegar al Estadio Morelos, Marco. ¿Sabes si aún hay boletos disponibles en taquilla, Sergey? Hay gente que nos ha estado preguntando, si aún hay boletos en taquillas. Precisamente pasé por las taquillas, estaban palomeadas, ninguna tenía las taches cuando se agotan los boletos. Entonces eso me hace pensar que sí hay aún boletos para que puedan ingresar al estadio. Difícilmente, la verdad es que veo que se acaben. Sería algo realmente sorprendente ver un Estadio Morelos al 100%. Hola, Serge, te saluda con gusto Mitch. Preguntarte en el tema de la seguridad, es un partido donde, bueno, se espera más afluencia de afición ahí en el Estadio Morelos. Hemos visto que partido a partido, incluso en el entrenamiento, había muchos elementos de seguridad. En ese tema, ¿también te encontraste patrullas a las afueras o cómo está este protocolo? Por supuesto, el protocolo de seguridad pues pues muy meticuloso. Están los elementos en cada una de las puertas y sí, hay un poco más de seguridad de la normal, ahí donde nosotros llegamos, que es la puerta 6, en el siguiente estacionamiento es donde llega la seguridad, los elementos de la policía, y sí, realmente pues creo que va a ser un ambiente totalmente seguro para que todos los que quieran venir, por supuesto, pues se acerquen al Estadio Morelos. En la zona VIP me fui hace un ratito a tomarme un agua ahí, y pues a todo dar, la verdad es que a todo dar es ambiente de cuartos de final, Mitch. ¿Quién como tú, Serge Román? Te saluda Humberto. Y Serge, tú que has seguido al equipo muy de cerca a lo largo de este torneo, ¿cuál es el pronóstico que tienes para el día de hoy? Mira, el pronóstico me es claro, pues Ricardo Baliño va a salir en la ofensiva, es lo único y lo mejor que sabe hacer el conjunto del Atlético Morelia. Yo creo que van a salir a buscar la portería contraria y no hay más, no puedes especular este día, no te puedes tirar hacia atrás. En ningún momento Atlético Morelia tendría que tirarse hacia atrás. Ya sabe lo que le ha pasado en los encuentros anteriores. Y bueno, también lo de Alexis Moreno, pues no tienen nada que perder realmente. Vienen contra uno de los equipos favoritos de la liga, aunque a muchos en el panel les duela y a otros también no lo quieran aceptar, pero el gigante de la liga de expansión pues es el Atlético Morelia. Sergey, como tal, hoy sigue siendo el favorito. Tenemos en otra zona del estadio también a nuestro compañero Ismael Herrera. Ismael, te saludo con mucho gusto, estamos en vivo en Ecos del Quinceo. ¿Cómo estás y qué ambiente es el que percibes en estos momentos cuando todavía estamos a 1:20 aproximadamente de que arranque el partido? Te saludo con mucho gusto, Ismael. Hola Marco, hola a todos los compañeros allí en el estudio. Bueno, sí estamos llegando apenas por aquí al estadio, estamos en la parte externa y pues sí, todavía no hay la gran cantidad de gente, pero ya sabemos que siempre es así, ¿no? Hasta la media hora empieza a llegar el fuerte de la afición. Ya veremos si se mejora, pero bueno, estaremos viendo sin lugar a dudas un partido muy interesante. Creo que a todos llama la atención qué va a presentar Morelia, cómo va a jugar. De alguna manera, ayer en la entrevista que nos hizo Ricardo Baliño nos dijo que iba a haber muy pocas variantes, es decir, prácticamente vamos a observar el mismo planteamiento en la misma... ¿Se cayó? Ismael. Hola, Ismael. Lo dejé de escuchar también. Ahí ya te escuchamos, Ismael, ahí ya te escuchamos, adelante. Bueno, tenemos problema con Ismael. Sergey, ¿tú nos escuchas todavía? Sí, por supuesto, los escucho. Oye, claro. Te quería preguntar sobre el clima, Sergey. Ha estado lloviendo de repente en las últimas semanas. ¿Cómo se ve el panorama en ese sentido? Pues mira, en este momento hay pocas nubes, pero sin embargo sí se va cerrando poco a poco el cielo aquí sobre esta zona de la ciudad de la Cantera Rosa. Sin embargo, yo creo que sí se puede pronosticar alguna especie de chubasco y más por ahí ya sobre el final del partido. ¿Qué nos puedes comentar acerca de, bueno, comentaste que viste a los jugadores entrar, se veían bastante tranquilos, no sé si te pudiste percatar sobre alguna comunicación que haya tenido Ricardo Baliño con sus pupilos o Alexis Moreno previo a entrar a los vestidores o si simplemente llegaron directo? No, llegaron directo, como te comento, con los audífonos puestos,
muy enfocados, muy concentrados, seguramente pensando en lo que se soñó la noche anterior, después de la serenata que les llevaron ahí al hotel donde se concentran. Por supuesto, aquí estuvo Michi Cárdenas, felicidades por esa gran cobertura también. Y bueno, yo creo que Atlético Morelia está 100% listo para enfrentar estos cuartos de final. Muchas gracias, Sergey. ¿Nos aguantas un poco en la línea? Vamos a ir a la pausa, regresamos con más. Estamos en Ecos del Quinceo del Cerro de Tus Pasiones. Tenemos enlace en vivo hasta el Estadio Morelos, donde el ambiente de momento está muy tranquilo en la previa del partido de vuelta de cuartos de final entre Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas. Ya volvemos. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. No te arriesgues. Hay sanciones que van hasta los 11 años por provocar incendios forestales. Reporta al 800-007-6626. Denuncia 911. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo del Cerro de Tus Pasiones. Continuamos en el enlace hasta el Estadio Morelos con Sergey Román en este previo del Atlético Morelia frente a Mineros de Zacatecas. Sergey Román, estábamos debatiendo hace unos instantes sobre lo que le puede deparar a Ricardo Valiño en caso de no avanzar a las semifinales, que es el siguiente objetivo. En ese sentido, ¿tú crees que sea momento de platicar acerca de lo que puede pasar con Valiño? ¿Cómo ves su situación en caso de que el Atlético Morelia no pueda conseguir este objetivo? Mira, Marco, ayer platicando con Israel Contreras, director técnico de Michoacán FC, después de que los derrotó el equipo de Gorillas 3-1, platicábamos y él me comentaba, uno como técnico siempre debe tener las maletas hechas. ¿Por qué? Porque es la chamba que más se sacrifica al final del día. Entonces, Ricardo Valiño no le debe de quitar el sueño si se queda o no con el Atlético Morelia. Él sabe que el fútbol es así. Él más que nadie, más que nosotros, sabe que la carrera de director técnico es así. Los números son fríos y en eso se tiene ganada. ¿Por qué? Pero si Atlético Morelia se estuviera jugando una permanencia o otra cosa, no sé, que no fuera un prestigio o un nombre, Ricardo Valiño sería el técnico ideal para el Atlético Morelia. Pero Atlético Morelia necesita un equipo que gane títulos. Y si Ricardo Valiño no lo consigue con su método de juego, que a mí no me disgusta, pero creo que en este momento no ha conseguido para lo que se le trae a un técnico, ¿no? Que al final de cuentas es para conseguir títulos, porque los títulos te van a dar ascenso o te van a dar la posibilidad de ascender. Entonces, yo creo que si Ricardo Valiño no lo consigue, tendría que considerar muy bien José Luis Higuera, la directiva o los socios, no sé, quienes tomen esa decisión, el director deportivo, tendrán que considerarlo. Si por mí fuera, yo lo cambiaría, pero no por los malos resultados, sino porque la institución debe tener la ambición de buscar
títulos, de buscar la primera división. Y eso creo que es lo que le pudiera costar la chamba a Ricardo Baliño. Y que hablemos hoy de eso, pues bueno, yo creo que está en la cabeza de él, ¿no? Si hoy eliminan al Atlético Morelia va a ser más trágico, porque no es lo mismo que te eliminen hoy en unos cuartos de final a que te mueras en el minuto 90 de una final, aunque la pierdas. Si llegas a la final lo podría considerar, o se podría ser considerado, pero nuevamente, o quedarte en el camino, muy temprano en el camino, pues yo creo que sí podría costarle la chamba. No debe existir presión en Ricardo Baliño. Él debe estar consciente de lo que se juega partido tras partido cuando diriges a una institución como el Atlético Morelia. Señor Laporta, tenemos un comentario. Pues muchas gracias, Sergey Román. Hasta acá dejamos el enlace. Éxito en la transmisión hoy en punto de las 5 de la tarde. A toda la gente que nos escucha, que nos acompaña, que no se pierda la transmisión a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en el 106.9 de tu frecuencia radiofónica. Señor Laporta, vamos con usted. Así es, Marco, porque tenemos comentarios en redes sociales. Daniel Telles nos dice, listos desde Los Ángeles, vamos, Atlético Morelia. Alexis Valencia, saquen unos boletos, paro de compas. Sí, si hay boletos, cortesía de Ferremaquinaria. Solo tienes que comentar a qué equipo se ha eliminado en cuartos de final el Atlético Morelia en Liga Expansión. No te vayas antes de Monarcas. ¿A qué hora juegan? Hora Centro de México, 5 de la tarde. Gerardo Díaz, saludos amigos. Hoy pica el Canario 2 veces. Un abrazo a mi amiga Mitch y a su Piolín. Paz Patiño, saludos desde Atlanta. Puro Morelia, primero Dios, hoy ganamos. Señores ilustres, sabios del fútbol, con el empate pasa Morelia. Marco, vamos a una pausa y ya volvemos. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más caos del que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Del 16 de abril al 6 de mayo recorreremos el estado haciendo lectores, con la ruta de fomento a la lectura en Michoacán. Participa. Estará el Librobús, además de charlas con autores, animación a la lectura, libros de regalo y más. Consulta la programación en www.cultura.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Lo que para muchas personas podría ser una limitante, para Sebastián ha sido un impulso para triunfar en la vida. Mi discapacidad es una agenesia en el pie derecho y pues esa discapacidad pues me ha ayudado a lograr muchos sueños, que es crecer en el deporte. Puedo hacer pues lo que una persona normal podría hacer. El atleta de 15 años de edad agradece a Dios no haber sufrido discriminación, lo que le ha permitido desarrollar su carrera como nadador que inició a los 8 años de edad, con grandes augurios. En el 2019 debutó en la Paralimpiada Nacional de Colima con medalla de plata. Poco antes de la pandemia del COVID, participó en el Abierto Mexicano de Paranatación en Cancún, Quintana Roo. En los primeros Juegos Nacionales superó sus propias expectativas al conquistar 5 medallas, 3 de oro y 2 de plata. En marzo pasado asistió al 4º Festival de Actividades Acuáticas de Jalisco que se desarrolló en Guadalajara y a mediados de abril intervino en el Abierto Mexicano de Tijuana 2022, clasificatorio para Juegos Panamericanos de este año que tendrán como sede Bogotá. En estos tiempos, encuentra rankeado entre los primeros lugares de México, rumbo a los Panamericanos de Colombia a desarrollarse en el mes de noviembre. Primero, pues representar a México
y pues hacer buen papel, lograr ganar una medalla de oro si es posible. Su carrera crece como la espuma, así también sus aspiraciones. A sus 15 años, sueña en grande. Quiere además estudiar arquitectura o diseño. Deportivamente yo creo que llegar a unos Juegos Olímpicos, que sería en Francia los próximos, el del 2024. Pues espero que sí, porque pues ya casi me voy a Colombia. Hoy por hoy es feliz. Agradece a su familia y entrenadores, quienes son su motivación e impulso. Mi niñez fue bastante bonita, pues jugar con mis amigos, salir con mis papás, con mi familia. Y pues bien, en la escuela también me fue muy bien. Para su mamá la noticia de tener un hijo especial ha sido todo un reto. Desde su nacimiento, hoy se siente orgullosa de sus logros. Primero que la familia, a veces como el rechazo o el por qué la diferencia, ¿no? Entre una persona que no tiene ningún problema a alguien que pueda tener una discapacidad. Muy contenta, muy feliz, muy orgullosa, sobre todo porque no ha sido algo fácil. Su entrenadora, Dafne Alanis Bolaños, confía en que llegará a ser un digno representante de México en los Juegos Olímpicos. Nuestra meta ahorita ya no es Colombia, porque digamos que ya pasamos ese proceso. Nuestra meta ahorita es Chile 2023, que ya empiezan los selectivos a finales de este año, y que creo que es uno de los que pudiera estar dando la sorpresa de también colarse el año que entra a Panamericanos. El bebé que nació con una malformación se ha convertido en un gran talento deportivo purépecha, que está consciente que la discapacidad no lo define. Lo define como enfrenta los desafíos que la discapacidad le presenta. Si tienen una discapacidad como yo, como los demás del equipo, pues que eso no les impida pues hacer lo que ellos quieren y que se dediquen pues al deporte, que es muy bonito, y si tienen una discapacidad, pues que la autoestima no se les baje. Estamos de vuelta después de escuchar con mucha atención la nota de nuestra compañera Juanita Ruiz, y es que es Día del Niño y por supuesto hay que mandar una felicitación a todos los niños, pero sobre todo a aquellos que desde muy temprana edad se encuentran inmersos en el deporte. Gracias, Juanita Ruiz, por esa interesante nota. Y ahora le damos la bienvenida en el estudio a dos mujeres, a dos chicas que van a representar a Michoacán en una disciplina que es totalmente nueva dentro de la Olimpiada Nacional. Montse Zavala, Sofía Elvira García. Y estamos hablando del breakdance. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias por acompañarnos, Montse, Sofía. Y es que por primera vez el breakdance como tal va a ser considerada disciplina olímpica. Es por ello que la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, ha incluido dentro de la ruta a los Juegos Nacionales esta disciplina. Hace aproximadamente 3 semanas en la capital michoacana se celebró el primer campeonato estatal de breakdancing, donde las señoritas salieron avantes y representarán a Michoacán en el Nacional de la especialidad. ¿Cómo estás, Montse, Sofía? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Pues primero, muchas gracias por la invitación. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Sofía Elvira García. ¿De dónde eres? De aquí de Morelia. ¿Cuántos años tienes? 19 años. ¿Cuántos años practicando el breakdance? Híjole, ya cumplí 3 años y medio. 3 años y medio, desde los Sí. 15 aproximadamente. Más o menos, que de hecho fue casi empezando a los 16 en adelante. 16 años. Sí. Y Montse Zavala, ¿cómo estás, Montse? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Al igual que Sofía, yo inicié a los 15 años más o menos, pero yo tengo 20. Tengo entre 6 años bailando más o menos. Y pues soy también aquí de Morelia, Michoacán. Y platícanme, ¿cuáles fueron sus primeras sensaciones cuando supieron que se abría esta posibilidad de hacer breakdance ya de una manera, digamos, ligada más a lo que es el deporte, ¿no? A lo que es esta ruta hacia Juegos Nacionales. ¿Cómo tomaron esa invitación? ¿Con qué entusiasmo llegaron al día de la competencia? Y cómo vivieron ese día de competencia? Porque no es lo mismo tener sus debates de manera callejera que, digamos, algo que está ya más ligado a lo competitivo y al deporte. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, yo en 2017 más o menos tuve la oportunidad de participar en el clasificatorio para los Juegos Juveniles, los Juegos Olímpicos Juveniles. Y al inicio yo en ese tiempo tenía 2 años bailando más o menos. Y la verdad que yo pensé que era una oportunidad muy grande para crecer esto, ¿no? Porque muchas veces se tiene clasificado al break como algo callejero, algo que no tiene futuro.
Entonces fue una oportunidad para extender las oportunidades tanto a nuestra generación como a las otras. Entonces era poder viajar a otros lados, los clasificatorios fueron en Filadelfia, en Japón. Entonces sí es una gran oportunidad para hacerlo más profesional y que la gente lo apoye más que como antes. ¿Vale la pena, Sofía, esta nueva modalidad? Sí, siento que pues a mí me da mucho orgullo que sea la primera vez que se ve un poco más importante a nivel pues nacional, internacional, porque como dice Monse, el deporte era visto más como algo de la calle, algo que era simplemente como un pasatiempo, algo con que entretenerte, pero ya se está viendo como algo más profesional, como un deporte en sí, y es una buena oportunidad incluso para los de Morelia, que nos demos la oportunidad de darnos a conocer, mostrar nuestro talento y todo lo que podemos aportar dentro del mundo del baile. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a Ecos del Quinceo. Ha comentado Monse y también Sofía que se ve como, o se tiene el prejuicio de que es como algo callejero, ¿no? ¿De dónde nace esta iniciativa de ustedes por practicar el breakdance, dedicar todo o gran parte de su tiempo a seguirse fogueando y en este caso pues ahora ya a competir, ¿no? ¿De dónde nace esto? Si quieres comenzamos contigo, Monse. Bueno, yo inicié yendo a clases en un estudio, clases de danza urbana, pero cuando yo conocí al break, la verdad que me pareció un reto, porque chicas no hay muchas, hay más hombres, y me parece una oportunidad también para demostrar que el poder de chicas también es válido en este tipo de danza, y sobre todo a nosotros salir de nuestra zona de confort, porque sí te toca a veces con prejuicios de que no puedes hacer esto porque el cuerpo de un hombre o una mujer es diferente, pero es demostrarte que eres capaz de hacerlo, entonces es un reto que te hace querer ser algo diferente aquí en el mismo mundo del baile. Y en tu caso, Sofía, ¿cómo iniciaste? De la misma manera, antes de bailar breaking me inicié en otro tipo de bailes como popping, electro, contemporáneo, y la primera vez que yo llegué a un estudio que abrieron unos amigos se presentó el breaking. Y creo que me llamó mucho la atención desde el primer momento, porque es algo muy diferente a otro tipo de bailes. Generalmente el contemporáneo es como expresar tus sentimientos bailando, y otras danzas es como, pues, más de movimientos. Y el breaking es diferente, te da la oportunidad de hacer cosas con fuerza, maneras diferentes de bailar con tu cuerpo, porque puedes bailar desde arriba, lo que es un top rock, así como si fuera, bueno, como robot. Sí, de repente ese es como cumbia, ¿no? Okay. Pero también es parte. Bailar abajo, que es footwork, que ya es usar tus manos y tus pies coordinados para dar vueltas de un lado a otro. Y el power, que es realmente cosas que requieren mucha constancia y esfuerzo para poder hacerlas. No cualquiera puede bailar breakdance, o al menos a este nivel. Sí. Es cosa de constancia y dedicación como todo, ¿no? Si todo fuera fácil, todos lo haríamos, ¿no? Pero sí se ocupa fuerza, ¿no? Sí. A veces incluso es más las mañas del cuerpo, ¿no? Para tener... ¿Les parece si nos regalan una pequeña muestra de lo que se puede hacer? Vamos a ver si nos regala música producción para despedirnos de esta manera. Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Monse, también muchas gracias. Y pues que les vaya muy bien en la competencia nacional. Estaremos al pendiente de lo que puedan hacer. ¿En dónde va a ser? Va a ser en Los Cabos, en Baja California. Adelante, pues no sé si le puedan subir un poquito a la música para escuchar. Y adelante, que es todo suya la pista de este pequeño cantón en la calle. Adelante. Killer bees in the club with his ladybug. Brought his sword to the dance floor to cut a rug. Love is love all day till they throw slug. And take another life in cold blood. Can't feel me till it's your blood. Murder race tremendous, crime is endless. Same shit, different day. Father forgive us. They know not what they do. All praise is due. I'm big like Easy and Big Bamboo. Shut the fuck up. Come on, louder. Shut the fuck up. Everybody in together now. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. What's that? I didn't hear you. Shut the fuck up. Come on, a little louder. Shut the fuck up. Everybody in together now. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Ahí está Sofía Elvira García y Monse
Zavala, les representarán a Michoacán en el Nacional de Breakdance. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, al gran staff de producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por esta semana de trabajo, señor Laporta de Dávila. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Monse. Y nos vamos bailando todos, a ver. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Comienza a vivir la experiencia digital con la tarjeta Inverdinámica Visa y la app CMV Finanzas de Caja Morelia Valladolid. Paga tus compras sin contacto y tus servicios sin salir de casa de forma segura y rápida. No esperes más. Tramita tu PAR digital. Caja Morelia Valladolid. Crecemos juntos. El territorio de los zoques se encuentra en el estado de Chiapas y más o menos son 80,000 las personas que lo hablan, única lengua indígena de allá que no pertenece a la familia maya. Para los zoques, el sol es su dios